Ya. Y entonces, hoy día yo voy a hablar más bien como un anfitrión haciendo preguntas, como un entrevistador. Jimena va a ir siguiendo esas preguntas. ¿Y por qué va a ser así? Porque hoy día el tema es lo que está más allá de la vida y esto es algo que ustedes quiero como que tengan presente, sobre todo los que son nuevos. Todas las charlas que hemos hecho, todos los temas que hablamos, son temas que hemos experimentado, o que estamos poniendo en práctica, o que hemos practicado. La idea es que hablar desde lo que hemos vivenciado, lo que hemos experimentado. Como yo no he experimentado, o si es que lo experimenté en algún momento, no me acuerdo qué es lo que hay más allá de la vida, entonces no lo puedo hablar porque no tengo mucho que decir, ¿sí? Y ahí Jimena es quien tiene esa experiencia. Lo que sí, y un poco para confirmar, validar de alguna forma, aunque Jimena no lo necesita, no necesita que la validen, pero en mi experiencia personal, lo más cercano que he tenido a la experiencia cercana a la muerte sería con meditación. Hay un ruido que se escucha. Voy a ver de nuevo quién es el que está bullicioso. Puede ser mi ventilador. Voy a apagarlo. Voy a ver si No, es eso, ¿ya? no, no es eso. No le voy a acusar quién está metiendo ruido, pero a la próxima voy a acusar. ¿Es eso? No, ¿Cesó el ruido? no, es otra persona. Y ahora es otra persona. Ya sé que. Ya estaba la Pepa. La Pepa se había tomado la charla. Ya. Entonces, bueno, la experiencia cercana a la muerte que yo he tenido, que en realidad no es cercana a la muerte, sino que es poder experimentar qué es lo que podría haber más allá, fue una meditación, o sea, claro, una práctica de meditación que tuve en donde tuve la sensación de no estar en el cuerpo y sentir que sin tener forma uno habita en todas partes. Era como salir del cuerpo, fusionarte con la habitación y sentir que a pesar que no tienes cuerpo, eres parte de la habitación. Una sensación bien rara que me imagino que podría ser lo que uno experimenta cuando muere. Pero ya vamos a ir aclarando esas dudas en la charla. Entonces, todo lo que hablemos hoy día lo pueden encontrar en el libro que escribió Jimena, que escribió en el año 2016, que nunca lo hemos promocionado, la verdad, así que hoy día es momento para promocionarlo después de hartos años. Y ese libro está en varias librerías de Chile y también pueden conseguirlo con nosotros para comprar. Y en la página de la inmensidad de ser.com, ahí también pueden contactar para el libro y ver el resumen, en qué consiste y todo eso. Entonces, Jimena, para introducir el tema, para presentar el tema, obviamente la gran pregunta es, ¿qué es la muerte? ¿Verdad? ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata eso? Primero saludar. Un gusto encontrarme con todas las caras aquí conocidas, los que se suman, todos los invitados de hoy. Bienvenidos todos a estos ciclos que hacemos regularmente con Sebastián. Así que muchas gracias por su interés en en todos estos temas y por estar ahí siguiéndonos siempre, acompañándonos y estar presente y pendiente de todas las actividades que nosotros hacemos y que las hacemos con mucho cariño por lo demás. Mira, el tema de hoy en realidad es un tema que a mí en lo personal me encanta, lo dije la charla anterior cuando me despedí, ¿no es cierto? Me encanta la muerte porque siento que es un tema que necesita ser, en estos tiempos sobre todo, que estamos viviendo en tiempos de muerte, por así decirlo, aunque suene tétrico, ya esto al final de la charla ya no va a sonar tan tétrico, pero siento que es una época que estamos viviendo donde la muerte está como muy cerca, ¿sí? Por distintas formas, como que hay gente que le teme mucho más en este tiempo, producto de toda la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Cada uno ahí aflorará sus miedos, pero sin duda de que más allá de que sea en este tiempo de pandemia, donde tal vez mucha gente le ha resurgido ese miedo que ha llevado dentro, eh, siento que ya es el momento que tiene que cambiar este paradigma de temor a la muerte y empezar a verla
como el gran momento de iniciación y de luz que tenemos en la vida. Yo tengo aquí bueno, siempre cito a Rumi, me encanta este filósofo, poeta, ¿no es cierto?, persa, y aquí encontré un texto que a mí me gustó y lo seleccioné para hoy día como para dar comienzo en relación al tema de la muerte. Se llama Flota, confía, goza. El profeta dijo, voy a esperar a que el micrófono se silencie, eso. Nadie voltea hacia atrás y se lamenta de dejar este mundo. Lo que se lamenta es cuán real pensamos que era. Cuánto nos preocupamos de las apariencias y qué poco atendimos a aquello que se mueve a través de la forma. ¿Por qué pasé mi vida negando la muerte? La muerte es la clave de la verdad. Cuando escuchas lamentos como ese, di en voz baja, para ti, aquello que te movía entonces todavía te mueve, la misma energía, pero ahora entiendes perfectamente que no eres esencialmente un cuerpo, tejido, huesos, cerebro o músculo. Disuélvete en la lúcida visión. En vez de mirar abajo hacia la tierra del camino enfrente, mira hacia arriba. Ve ambos mundos, el rostro del rey, el océano esculpiendo y llevándote consigo. Has escuchado descripciones de ese mar. Ahora flota, confía y goza su moción. Lo encontré bastante especial y ad hoc al tema de hoy. Así que, bueno, creo que, no sé si necesitas que dé alguna otra descripción. Yo creo que se va a ir dando a medida que vayan surgiendo las preguntas, así que siento que podemos empezar con tema de preguntas. Ya, súper. Oye, me acordaba del año pasado cuando hicimos una charla de la muerte. Bueno, tenía otro nombre, pero al final era el mismo tema. Me acordaba que fue como 2 horas y media que duró eso y la hiciste sola. Después ya no, la garganta no te daba, ¿no? ¿Te acuerdas Ah, que...? sí, me quedé sin Sí, voz. sí, y ahora te voy a llevar un vaso de agua, así es que... Lo tengo. Ah, lo tienes ya, vale, 1 litro. Ya, entonces, bueno, primero, asumiendo que hay gente que no nos conoce también, entonces la primera pregunta es, Jimena, si tú contactas con personas que fallecen, personas que están en el otro lado de la vida, en el otro lado de la existencia. ¿Esa es la pregunta? Si es que yo contacto con otras personas. ¿Sí? Sí, yo creo que la muerte es tan temida porque es el gran misterio de la vida, ¿no? Es el gran misterio, y es porque es tan misterio, porque nadie que va vuelve para contarlo. Por lo tanto, es una cosa que ha quedado siempre ahí como la nebulosa, y en la idea que cada uno tiene de acuerdo a sus creencias. Unos tendrán una idea de que puede haber algo más allá, otros a lo mejor dicen, sí, yo estoy seguro que algo hay, otros que la niegan, ¿no es cierto?, completamente, y que son de la idea de que uno se desaparece una vez que ya deja de respirar y ahí se termina todo. Cosa que Sócrates dice en una frase muy simple, dice, no se puede terminar todo con la muerte porque si no los malos no pagarían. Y me gustó eso porque fue simple pero preciso, o sea, no puede ser que no haya algo más allá de la vida. Y como digo, nunca ha habido mayor prueba, ¿no? Los científicos han tratado seguramente de poder demostrarla. Por ahí algunos libros hay de que se basan en puros experimentos científicos, pero finalmente no llegan a nada. Las otras formas han sido con muertes clínicas, que también hay personas que las han tenido y que han contado algunos episodios, ¿no es cierto? Algunas experiencias ahí. Y lo otro es a través de la mediumnidad o de los canalizadores, que yo creo que en este momento es la forma que más cerca
está teniendo la gente de poder tener información acerca de ese otro mundo o realidad, y que se debe justamente a que en este tiempo hay una especial enfoque desde el mundo espiritual, como decía, en que se cambie este paradigma. Entonces, hoy día hay mucha gente que está entregando mucha información y que las redes sociales también están aportando mucho a ello. Entonces, se puede encontrar mucha información de canalizadores, ¿no es cierto?, entregando distintos tipos de mensajes, porque ha habido como un brote así de gente que puede percibir, porque la humanidad ha ido avanzando y porque, como digo, se está dando una energía especial en el planeta donde existe cierto interés, ¿no es cierto?, del mundo espiritual, que se vayan transformando paradigmas que ya no están ayudando al ser humano, y que uno de esos es el gran miedo que tiene el hombre en términos de humanidad, ¿no es cierto?, de especie humana, hombres y mujeres, por así decirlo, al tema de la muerte. Y en este caso, bueno, mi experiencia, como tú bien decías, nosotros siempre hemos hablado de lo que a nosotros más y de creencias. Y parte de mi camino fue justamente sacudirme, ¿no?, de todo lo que es dogma y creencia, porque siento que el camino de cada uno debe ser vivido en forma individual y las experiencias tienen que ser propias. Por lo tanto, no podría estar hablando aquí de algo que yo creo, de algo que pienso, de algo que he leído o de algo que me han contado. Lo que hablo es desde la experiencia de lo que he podido sentir, percibir, ¿no es cierto?, de lo que es el otro lado. Hay un autor que se llama Robert Schwartz, que escribió un libro que se llama El plan de tu alma, y quiero citarlo porque él escribe como una página acerca de los mediums y los canalizadores. La verdad es que cuando lo vi, yo dije, este tipo lo dice de una manera muy clara, y quiero leerlo para que puedan más o menos tratar de entender cómo se vive el tema este de poder canalizar. Dice, los mediums y canalizadores reciben información de formas distintas. Si son clariaudientes, escuchan los pensamientos de los seres espirituales. Cuando un medium o canalizador sintoniza con una conciencia intangible, lo que hace es muy parecido a sintonizar el dial de tu radio. Igual que cada cadena tiene una longitud de onda concreta, también la tiene cada ser con el que hablan. En esos momentos tiene lugar una verdadera comunicación telepática. Si los medium o canalizadores son sensitivos, tienen el don de sentir las emociones de otros. Clarividencia es la capacidad de ver cosas que han pasado o que pasarán. Clarisapiencia es un conocimiento interior con frecuencia en forma de sentimiento. El canalizador suele hacerse a un lado, este hacerse a un lado me parece muy, muy clave. El canalizador suele hacerse a un lado para que otra conciencia pueda hablar directamente a través de él. Ciertas palabras tienen un significado especial cuando son usadas por los medios o canalizadores. Cuando dicen capto, percibo o siento, podrían estar recogiendo información a través de alguno de sus dones psíquicos. La gente con frecuencia dice siento cuando quiere expresar una emoción. Los medios y los canalizadores, sin embargo, usan la palabra sentir para indicar una percepción que va más allá de los sentidos. Los medios y los canalizadores se comunican con una gran variedad de seres, entre ellos los espíritus guías. Un espíritu guía es una entidad muy evolucionada que en la mayoría de los casos, aunque no en todos, ha tenido muchas encarnaciones físicas. A través de estas reencarnaciones adquirió una gran sabiduría que ahora le permite actuar como guía para aquellos que estamos en el plano físico. Los espíritus guías se comunican con nosotros del mismo modo en que lo hacen nuestras almas, a través de la inspiración, de los sentimientos, de las ideas y de la intuición. Cuando tenemos un presentimiento sobre algo o cuando simplemente sabemos que algo es como es, con frecuencia se trata de comunicaciones de nuestros guías o de nuestra alma, también llamada ser superior.
Por ejemplo, la persona que decide no tomar un avión porque ha tenido el presentimiento de que algo ocurrirá y de este modo evita un accidente mortal. Los espíritus guías que conocen bien nuestros planes de vida saben si estos incluyen o no accidentes de avión y crean estas sensaciones en nosotros. En estos casos se dice que el espíritu nos susurra. La meditación es un modo poderoso de calmar la mente para que podamos oír esos mensajes. Quienes practican habitualmente la meditación son capaces de captar el flujo de energía no físicas en el cuerpo, algo que describen como un sonido parecido al del viento. En mi caso, el tema de la mediumnidad se da, como dice este autor, ¿no es cierto? Hay medium que oyen, otros que ven, otros que sienten. En mi caso, se da todo, se da ver, sentir, escuchar, sentir las emociones. Estás logrando una conexión tal con esa alma que todo lo que como dice él, la persona, el medium se hace a un lado y lo que está en ese minuto sintiendo es todo aquello de la persona que está en el otro lado espiritual, que desea dar una comunicación, una información y que se las arregla de una manera mágica para que esa persona llegue en algún minuto a solicitar ese mensaje que él de alguna forma ha hecho todo, ha urdido todo el plan para que esa persona aparezca en el medium que él quiere que aparezca. O sea, estamos siempre actuando y relacionados absolutamente de una manera muy cercana con el otro plano y a nosotros nos cuesta creerlo, ¿no es cierto? Al mundo le cuesta creer eso porque nos han enseñado que esta es la realidad y que la realidad es una, es esta. Eso ya es algo que hay que cambiar, digamos, ese paradigma, porque el universo tiene infinitas realidades y el otro lado, el lado de los espíritus, ¿no es cierto?, es otra realidad más. Esta no es la realidad, esta es una de muchas, infinitas. Entonces, ¿quién dijo que esta era la realidad? La otra también es una realidad que tenemos que pasar en algún minuto, porque la vida es cíclica y porque la muerte es la continuación de esa vida que estamos haciendo acá. Es necesario pasarla. Bien. No te adelantes en las preguntas, por favor. No tengo idea cuáles son tus preguntas. No, mira, en base a lo que tú decías, de esto del medium que se deja a un lado, ¿verdad? Y experimenta y en el fondo expresa o canaliza todo lo que esa alma quiere contar, comunicar, expresar. ¿Podrías un poco explicar, porque también está la idea que muchas veces hay almas que entran en el medium, como si se apoderaran del cuerpo por algún momento y el medium cambia la voz, cambia postura? Eh, ¿Te refieres a eso o puedes detallar mejor, especificar a qué te refieres con hacerte a un lado? Mira, bueno, hay distintos tipos de medium. Yo en realidad no converso con medium, no conozco otros medium, pero por lo que he leído, hay distintos medium, depende también del nivel de energía del medium. La verdad es que yo no sé si eso ocurre o es parte de algún show de repente, ¿no? Porque esto también se presta mucho para el show, o sea, la mediunidad tomó fuerza como a finales del principio del siglo XIX, donde era un verdadero espectáculo de salón y toda la gente, ¿no es cierto?, concurría a esto. Hay películas que muestran un poco esa época, ¿no es cierto?, y todo este revuelo esotérico que reaparece después de haber estado mucho tiempo oculto, ¿no es cierto?, como la Como película la... El ilusionista, creo que hay una, Exacto, y hay otra más que también en este momento no lo recuerdo, el gran truco. El Gran Truco. Bueno, esas películas muestran toda esa realidad que se estaba viviendo en aquel tiempo donde ocurre todo un resurgimiento de lo esotérico, pero muy del ocultismo, ¿no? Entonces esto se vuelve como en espectáculos donde los salones se llenaban, ¿cierto? Y todos hacían ahí, quien impresionaba más, y dentro de esto se llevaban muchos mediums, y claro, y los mediums ahí tenían ciertas transformaciones y ponían caras medio extrañas y voces.
Yo la verdad es que eso no tengo idea si es así o no, porque no es mi experiencia. Y la verdad es que lo encuentro bastante, ¿cómo decirlo? Un poquito tenebroso, la verdad, que esa forma, ¿no? Ahora, puede que ocurra, no lo sé, no puedo decir sí o no, pero no es mi caso, no es mi experiencia. Siento que cuando llegase, si es que llegase a ocurrir eso, eso tiene que ver con el nivel de energías con las que tú estás conectando al otro lado, porque hay planos bajos de energía, como aquí también los hay, ¿sí? Entonces, cuando conectas con energías que son muy bajas, claro que la persona puede ver o puede sentir o puede tener experiencias que son un poco fuertes, ¿ya? De hecho, eh, hay energías que quedan en las casas también y que se habla, ¿no es cierto?, de estas almas como en pena, que también es otro tema que ya lo voy a hablar, pero como digo, no es mi experiencia es con seres que están en un plano más luminoso, ¿sí? Y además, antes de ser medium, que yo creo que este autor que acabo de leer habla de medium y canalizadores, generalmente se dice que el canalizador es el que es un puente de conexión con guías y seres de luz. Y el medium es específicamente con personas fallecidas, ¿sí? Hay una diferencia, canalizador y medium. En mi caso, yo primero fui canalizadora. Yo no tenía idea que yo iba a ser medium en algún minuto, porque nunca estuvo, o sea, en mi plan consciente, tal vez estaba en mi plan de antes de nacer, no lo sé, pero no era lo que yo buscaba. Pero primero yo fui canalizadora, se fue dando esa situación, tuve la experiencia primero de contactos con maestros espirituales, y dentro de esos maestros espirituales hubo uno que me llevó al camino de la mediumnidad, y que es el que me acompaña hasta el día de hoy en todas las sesiones y en todos los contactos. Entonces, yo siempre estoy protegida por un maestro, porque él fue el que me llevó a ese rumbo y el que siempre me dijo, ahí voy a estar siempre contigo, por lo tanto, él nunca va a permitir un alma de baja frecuencia que venga a hacer contacto conmigo, no lo permite, él es el filtro, él siempre está presente, él lo trae de alguna forma a la persona o al alma, ¿ya? Entonces, no tengo yo experiencias ni traumáticas, ni del terror ni del terror con ese tema, porque como digo, estoy protegida por el maestro que me enseñó la mediunidad, que es un maestro del otro plano y que me llevó a este camino, del cual yo me resistí en un tiempo, pero hasta que finalmente él me dijo, no, este es tu camino, así que no te puedes seguir negando, ¿no? Yo me negué 2 años a este tema, yo decía, ¿por qué tengo que ir para allá si yo estoy feliz con los maestros hablando con ellos? No, pues porque uno tiene otras misiones que en ese minuto desconoce. Entonces, no es mi experiencia, no tengo idea si lo que a las otras personas les pasa es real o es parte tal vez también de un show, no lo sé. Eh, Recordar que silencie su micrófono, por favor. Abajo a la izquierda, en la esquina de abajo a la izquierda, aparece un micrófono y cuando ustedes lo pinchan, aparece una línea en diagonal roja que lo silencia. Ya, para que estén atentos, por favor, para que esté silenciado. Lo otro es que ya hay un par de preguntas en el chat. Esas preguntas las vamos a leer al final, la última media hora. ¿Ya? Así que un poquito de paciencia porque sí las vamos a ir leyendo. De esto que tú hablas, Jimena, de cómo tú experimentas, el contacto, ya nos contaste cómo lo sentías, cómo lo percibías, ¿no? Cuáles son las sensaciones, cómo tú lo, lo vivencias, cómo lo experimentas, ¿no? Pero ¿cómo tú llegas a eso? ¿Eso te pasa en el día a día caminando por la calle? ¿Haces algo en especial? ¿Son las personas que están fallecidas las que toman contacto contigo o eres tú la que toma contacto con las personas fallecidas? Bueno, en estos caminos espirituales uno tiene que ir derribando bastante estructura, ¿no? O las derribas o te las derribas. Y la verdad es que, como decía, yo me negué 2 años a esto, yo lo sentía cada vez más cerca y la verdad es que yo tenía un poquito de miedo,
Un médium no puede tener miedo, si no, no está preparado. Entonces, claro, me dieron mi tiempo, me esperaron pacientemente al otro lado, hasta que llegó un minuto en que yo ya me había enfrentado a una situación en que ya no pude resistir, y la verdad es que ni siquiera me di cuenta que en ese minuto se estaba dando el contacto. No lo vi en ese minuto así, después lo entendí. Y desde ese momento fue como que se abrió la puerta con un alma que aparece. La primera experiencia fue sentirla muy potente. Yo estaba en mi casa, en el living, y de repente siento a alguien que está parado enfrente mío, ¿sí? Y, y bueno, uno va desarrollando, ya era canalizadora, como digo, entonces ya uno percibe energías de una manera mucho más fácil. Por lo tanto, en ese minuto yo sabía que había alguien ahí conmigo, y sabía que no era mi maestro, que es con quien yo más trabajo en temas de sanaciones y de terapias espirituales, ¿sí? Eh, Uno aprende a reconocer las energías. La verdad es que explicar eso es como que uno no tiene las palabras, es como que son sensaciones. Las sensaciones son difíciles de expresarlas, no sé, no existe el lenguaje a veces, ¿no es cierto? Si yo digo, oye, ¿qué te pasa si alguien es, ¿no es cierto?, amante de la naturaleza, y yo le digo, está frente a una puesta de sol, ¿qué puedes decir de tu sensación? Y uno dice, y uno se esfuerza y puede decir que es sobrecogedor, que es emocionante, que es inspirador, pero aún con todas las palabras uno dice, siento que todavía no logro dar a entender al otro lo que yo siento, ¿sí? Las emociones es un lenguaje aparte, siento yo. Las sensaciones son un lenguaje aparte. El lenguaje es bastante limitado para poder expresar, y hay cosas que simplemente es difícil de explicarlas. Como te digo, fue este captar esta energía de una manera muy potente. Yo dije que hay alguien conmigo, está parado frente a mí, sabía hasta dónde estaba, ¿no es cierto? Y sabía que no era la energía de mi maestro, porque la energía de mi maestro, yo llevaba años ya con él, por lo tanto, de alguna manera la diferenciaba. Y, y yo dije, yo no me muevo sin consultar a mi maestro, ¿no? El mundo de las energías, siempre he dicho, es un mundo que hay que moverse con cuidado, y si hay un maestro que uno lo guía, es por algo. Entonces yo dije, le hablé a mi maestro, ¿no es cierto?, mentalmente, con él siempre hablo todo el día en realidad. Le digo, aquí hay alguien, y no eres tú. Y él me contesta, se siente como dice este autor, se siente como un susurro, se siente como una voz en tu cabeza que no es la tuya, que tú sabes que no son tus pensamientos. Porque además para este tema también hay que tener un proceso previo, que en mi caso, yo no sé cómo será la historia de otros medios, pero en mi caso yo llevaba muchos años meditando, por lo tanto, de alguna forma había aprendido a observar mi cabeza y sabía cuándo son pensamientos y cuándo son sensaciones y cuándo son emociones, cuándo son intuiciones y cuándo son mensajes. Entonces, en ese minuto, le digo, no eres tú, ¿qué hago? ¿Quién es? ¿Lo recibo? Y él me dice, recíbelo, porque trae un mensaje importante para ti. Era una situación puntual en la que yo estaba viviendo, y era una persona que había muerto hace 2 días y que yo había conocido desde niña. Me venía a aclarar una situación. Bueno, en ese momento fue como yo, de alguna manera, siento que mi maestro como que me empujó muy sutilmente a romper este miedo que yo tenía, ¿no es cierto?, producto de todas estas imágenes que uno les muestran en la película, que la película de terror, y que todo tan oscuro que te lo muestran. Entonces, claro, yo por eso me encerraba, pero él me empuja de alguna manera muy sutilmente, con la dulzura y el amor que tienen los maestros, y me dice, recibe el mensaje porque te va a servir. Bueno, yo me pongo en posición de meditación, en contacto, y claro, aparece esta persona, la veo. Cuando uno dice la veo, no es que aparezca ahí físicamente frente a ti, sino que aparece en tu mente, ¿sí? Aparece aquí. Como digo, a veces el lenguaje es un poquito limitado para decirlo, pero está en tu cabeza. Tú ves a la persona, la ves completamente con todos los detalles y todo. Bueno, ahí recibo este mensaje, él me explica por qué lo había permitido, pero una persona que había fallecido recién, cosa que no siempre se da eso. Es muy difícil que se dé que a alguien que fallece recién se le permita venir a dar un mensaje.
En este caso, él lo permitió, así me lo explicó, por una razón puntual que tenía que ver conmigo, con ayudarme a mí. Y luego de eso, yo hasta ahí no era consciente que había abierto esa puerta que yo la miraba de lejos y que nunca la abría. Bueno, en ese momento se abrió. Y ahí me di cuenta que había una fila de almas que empezaron a llegar así como una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y empecé a recibir mensajes para muchas personas, ¿cierto? Entonces, la pregunta que tú haces ocurrió de las dos maneras. Al principio me buscaron del otro plano. Ellos entregaban los mensajes, se presentaban y decían mensajes para tal persona, ¿sí? Y luego de eso, ya hoy día, las personas vienen donde mí y dicen quiero tener un contacto con alguien y yo busco a esa persona en el otro plano, con la ayuda siempre de mi maestro, con la guía de él. Entonces se ha dado de las dos maneras. Primero empezaron de allá a contactarme y luego de acá a contactarme. O sea, más allá de quien busca el contacto, tú estás en el medio y eres el puente de conexión, porque de alguna forma el medium es el que ayuda a ¿cómo decirlo? Ayuda a sanar en ambos planos. Cuando el medium está en un nivel de energía más alto, ¿sí? Entonces, hay gente que recibe mensajes del otro lado que tienen que tomar en cuenta porque son mensajes que tienen que ver como consejos. Siempre mis mensajes son de ese tipo. Siempre. Nunca alguien viene a decir cosas que no van a aportar en la vida de la persona. Siempre tiene que ver con mensajes profundos de sanación. Y como digo, el medium es de alguna forma alguien que también ayuda a la otra persona a seguir ascendiendo en su evolución al otro lado, porque de alguna forma eso lo puede tener estancado, necesita pedir perdón, necesita disculparse, necesita dar algún consejo, en fin, mil cosas que pudo haber quedado pendiente y que no alcanzó a decirla. Lo bueno es que varias de las personas que están aquí, hay hartas que han experimentado, han tenido contactos con familiares o personas cercanas que han fallecido, ¿no? Hay varios que están aquí que veo sus caras. Bueno, y ¿existe algo así como el cielo? Como dicen algunas religiones, como la religión católica, que habla del cielo, ¿no es cierto? O de un paraíso. ¿Existe el cielo? ¿Hacia dónde va la gente que muere? La gente va a distintas realidades. Cada persona es una realidad distinta. O sea, la gente que no cree en más realidades que en esta, yo les digo, cada persona es una realidad diferente, porque cada persona es un mundo distinto. Nadie es igual a otro, puede parecerse, pero nunca es igual. Y eso que no es igual tiene que ver con todo lo que eres tú como ser. Ninguna cabeza es igual a otra. Y si la cabeza crea mundos distintos, estamos todos en realidades diferentes. Entonces, bueno, los hinduistas, ¿no es cierto?, con este saludo de Namaste, en el fondo están diciendo, mi realidad divina saluda a tu realidad divina. No, ellos tienen claro de que cada ser es totalmente distinto, aun cuando estemos todos unidos y todos seamos uno, pero hay una individualidad que tiene que ver con lo que cada uno es en sus pensamientos y en el mundo que ha creado dentro de su mente y que obviamente se extrapola o se manifiesta en lo material, ¿no? Pero cada ser es una realidad distinta, cada uno es una dimensión diferente. Por lo tanto, cuando uno deja este plano pueden ocurrir mil cosas distintas, depende de la persona y del mundo que tenga él, y ese mundo tiene que ver con sus ideas, con sus creencias. Por ejemplo, si alguien, tuve el caso de un señor que en algún minuto vino a darle un mensaje a su hija, este señor, él
siempre se jactó de ser acá, de alguna forma, como libre pensador, ¿ya? Y, y a veces la mente es algo tan sutil que la persona cree que es libre pensadora, pero de alguna forma igual se hizo estructuras mentales. Es como el ateo que se cree libre porque no tiene que, no cree en nada. No sé, aquí a lo mejor algún ateo hay, pero está haciendo totalmente con respeto el tema. El ateo dice, no, yo no necesito creer en nada porque esa es una necesidad de la gente, producto de, no sé, mil cosas, ¿no? Eso es una creencia. O sea, si él siente que está siendo libre en pensar así, está también enjaulado en una creencia. Porque realmente el libre pensador es el que busca. El buscador, el que nunca se va a quedar con lo que le dicen. Porque el ateo también está creyendo. ¿En qué? En que no existe una energía superior, un Dios, una divinidad, más allá del nombre. Él está creyendo en eso. Eso es una creencia. Porque él no lo ha experimentado. Como el que cree, por creer, porque otro se lo dijo que tenía que creer y nunca se encargó de buscarlo, también está en una creencia. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces este señor, él era, claro, pertenecía a alguna orden que no la quiero nombrar para que no se sienta alguien aquí ofendido, orden, ¿no es cierto?, más abiertos de mente, donde investigan, donde estudian mucho la filosofía, en fin. Y él se sentía que estaba libre de todas estas creencias, pero él no se dio cuenta que entre toda ese libre pensamiento que él pensaba que tenía, negó la existencia al otro lado. Entonces, cuando llegó al otro lado, estaba aterrado, porque no sabía dónde estaba. Se sentía perdido. ¿Por qué? Porque nunca se abrió la idea de que probablemente puede haber algo más. Entonces la idea no es cerrarse, ni tampoco creerlo, sino como siempre hemos dicho, investígalo, búscalo, busca tu propia verdad. No niegues por negar, ni creas por creer, porque esa experiencia la he visto muchísimo en las almas que llegan después a dar el mensaje. La realidad es, como digo, ¿dónde va cada persona? Cada persona va a ir en lo que ha creído o lo que ha sentido o en cómo ha sido su vida. Si una persona ha estado muy sujeto a lo terrenal, donde nunca ha tenido un contacto con lo espiritual, donde ha negado su dimensión espiritual, donde cree que solamente somos materia, ¿no es cierto? Un cerebro que funciona bajo, eh, eh, bajo no sé, estímulos químicos. O sea, hay gente que hasta dicen que el amor es una cosa química nada más, ¿no? Y donde el cerebro hace circuitos eléctricos y todo. O sea, esa persona en el otro plano se va a encontrar con un mundo de emociones donde no va a saber qué hacer. No va a poder ahí, va a tener un conflicto, va a tener un conflicto. Gente que está muy apegada a lo material, a lo terrenal, esas personas que les cuesta soltar los problemas, que a veces se mueren porque quedaron arreglando un negocio que lo tenían en quiebra y que ahí están con el negocio y que al final el negocio los mata, porque nunca pudieron soltar el tema y son de alguna forma con una personalidad terca, donde siguen con eso y siguen, aun cuando la vida le ha dado todas las señales, oye, suelta eso, no, ahí está la terquedad porque no veo ninguna señal tampoco. Finalmente se mueren y esas personas, si no logran soltar en ese momento, esa alma va a seguir aquí, ¿no es cierto?, creyendo que anda cuidando el negocio. Se está perdiendo la tremenda oportunidad de ascender hacia la luz que es el camino que tiene que seguir. Entonces, por eso que nosotros tanto insistimos con el tema de soltar, confluir. No es un discurso porque estamos en la nueva era y la onda New Age y el cosa. No, es porque realmente uno sabe cómo es la vida y la muerte. Entonces, muchas veces la gente se preocupa más de saber los misterios de la muerte y saber qué hay más allá y qué es. Yo le digo, ¿quieres saber cómo es la muerte? Por lo menos la tuya. Entonces, ocúpate de tu vida. La muerte es una continuidad de la vida. ¿Cómo la estés viviendo? Eso es lo que tienes que revisar, porque cuando dejes
de existir acá en esta realidad y tengas que irte a la otra realidad, es una continuación, exactamente igual. No hay ningún quiebre. El único quiebre que hay es que el cuerpo no te lo pudiste llevar. Afortunadamente, y eso ya es una tremenda ayuda, porque la densidad del cuerpo es una cosa que pesa de una manera inimaginable. Pero el resto hay que seguir haciendo el trabajo allá de la misma manera que acá lo estabas haciendo o que siempre te negaste a hacerlo. El trabajo se hace. El trabajo no se delega. La evolución espiritual no se delega. Eso es responsabilidad individual, personal. Cuando lo hagas, cuando te demores, ese es otro tema. Y por eso quedan almas, ¿no es cierto?, mucho tiempo vagando. En relación a lo que has dicho, dices que cada persona es una realidad distinta. Y por lo Sí. tanto, vive una realidad distinta en el momento que también pasa hacia el otro lado, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero se da también que te puedes reencontrar con otros seres con los que has convivido también en esta vida. O sea, puedes compartir esa misma realidad o sintonizar con la misma realidad de otros seres, como encontrarte con un familiar, con un amigo, una amiga. Ocurre igual que acá. Si la muerte es la vida, es igual. Las mismas leyes rigen allá, acá. Uno se encuentra con la gente en esta vida de acuerdo al nivel de vibración que tiene. ¿Sí? Nada es por azar. Yo me encuentro con alguien porque en ese momento estoy con una energía o que somos similares o que esa persona necesita algo de mí o yo de ella, que tenemos que aprender. Eso también es un tipo de energía que nos va a sintonizar. Bueno, al otro lado, ¿no es cierto? Las personas también se encuentran. En la vida, como en la muerte, estamos siempre acompañados. Por eso que la soledad solamente es un engaño de la mente. Cuando uno se muere, vienen los maestros espirituales y vienen familiares a recibirte, vienen a buscarte, vienen a darte la mano para decir, vamos, te acompaño en este recorrido. Siempre es así. El tema es que la persona, por sus creencias, por sus miedos, como digo, según cómo ha concebido ese paso, si lo ha mantenido siempre bajo una energía de miedo, no va a entregar la mano. Y ahí no pueden hacer nada, porque el respeto es ley esencial del universo. Por lo tanto, si alguien se niega a dar la mano, no lo puedo yo tironear, va a quedar ahí, hasta que venza su miedo y entiende que tengo que cruzar ese velo, ¿sí? Ese paso al otro lado. No sé si, bueno, el tema del encontrarse, cuando yo ya finalmente asumo, ¿cierto?, que estoy muerto, que unos se van de una manera fluida y que son mucho más amigos de la muerte que otros, hago un proceso al otro lado, un proceso que tiene que ver con... Hay una ¿cómo decirlo? Una leyenda, una creencia, ¿no es cierto? Los egipcios, ellos hablaban de la muerte de una manera bien gráfica en esto. Ellos decían que cuando uno se muere, ¿no es cierto?, tiene que pasar por una balanza. Te recibe Nubis, ¿no es cierto?, el dios perro de la muerte, y él te hace que tú te presentas frente a una balanza donde él te pasa la pluma de Mat, de la diosa Mat, ¿sí? Entonces en un platillo se pone la pluma y en la otra se pesa tu corazón o tu alma. Si tu corazón es tan liviano o más liviano que la pluma, ¿cierto?, es porque has tenido una vida sabia. O sea, que tiene que ver con la fluidez, con soltar, con el desapego. Si el corazón no pasa la prueba y es más denso, te reencarnas inmediatamente, decían los egipcios. Siento que el tema de la balanza, yo me quedo con esa parte, porque
Esa balanza está representando el juicio del que se habla, ¿no es cierto?, al otro lado. Ese juicio es un juicio que te lo haces a ti misma. Nadie te enjuicia al otro lado. Te acompañan incluso en ese juicio, pero te acompañan siempre de la luz y desde el amor. El juicio lo haces tú en la medida que más vas avanzando, más te vas iluminando. Los niveles, digamos, del otro lado, de este velo de la muerte, son de luz. A medida que vas derribando más estructura, más luz. Recibes verdaderos baños de luz en los cuales es imposible que no veas tu oscuridad. Esa oscuridad, cuando empiezas a verla, entonces te empiezas a enjuiciar. Empiezas a darte cuenta de todos los errores que cometí, de lo mal que hice tal cosa. Ese juicio es algo que tú lo haces contigo y que no puede ser de otra forma, porque si no, no habría una toma de conciencia. A mí no me sirve que otro me enjuicie mientras yo no me he dado cuenta que lo que hice es malo. Va a ser un castigo, pero voy a seguir sintiendo que tal vez eso era injusto que me castiguen así. El juicio tiene que ser propio. La conciencia se enjuicia. Vas tomando más conciencia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, te vas alivianando y claro que te vas encontrando con personas. El encuentro se produce cuando ya logras llegar a ese estado de luz y donde están otras personas ahí también recibiéndote, que son personas que pueden ser tus familiares o seres en general. En el otro plano no se da el tema de que, no, es que la familia nomás me salió a recibir. Eso es muy de acá. Eso es muy de separación, ¿no? De la separación que hablamos en la charla pasada. Allá los seres son de un amor incondicional. Los que llegaron a ese plano de luz, ¿no es cierto?, no le importa si tú no eres nada ni que nunca te conocí. A mí me da risa porque de repente la gente, cuando le manda un mensaje, una persona, un alma a otro, dice, pero ¿y por qué le mandé si él no lo conoció? Separación. Eso es pensamiento terrenal. Allá al otro lado es amor. Todos somos uno. Eso se vive. Eso se siente. Da lo mismo que te hayan conocido o no. Allá todo es luz. Entonces, hay gente que también me ha preguntado, una vez alguien me preguntó, oye, ¿y qué pasa si yo me separo y me caso con otra persona? ¿Con quién me encuentro? ¿Con cuál de las dos esposas me encuentro al otro lado cuando me muera? Entonces, estaba un poco él preocupado por eso, ¿no? Era como que no sabía con cuál se tenía que encontrar. Y yo le digo, oye, ¿y por qué te preocupas por eso? Si todo lo que tienes aquí, allá no va a existir. Allá es solo amor. Y no va a ser tu esposa, y no va a ser tu hermano, y no va a ser tu hijo. Son almas reencontrándose como compañeras. Todas formando una luz. Los roles se pierden allá. No hay roles, no hay parentesco. Lo único que los une es el amor. Así que te encuentras, sí, claro que te encuentras. Sin duda. Bueno, además que el tiempo no existe allá, por lo tanto, no, Exacto. no es que se nos haga una eternidad esperar encontrarme con alguien. Claro, no es como acá que yo voy a ir a una casa y me van a decir, oye, pero no, si esa persona ya no la vas a encontrar, si vivió hace 50 años aquí. O sea, la persona puede haberse muerto hace, no sé, 60 años. Pero si todavía no ha reencarnado, te lo vas a encontrar. No hay tiempo, no Y hay espacio en ese otro lado. No es los un espacio, no es un lugar. budistas hablan de este proceso que se da después de la muerte como el bardo, donde tú vas pasando ciertas etapas y tienes que pasar todo un proceso de Uh-huh. etapas hasta poder soltar todo y ya poder, en el fondo, estar libre para prepararte a una siguiente encarnación si es que te encarnas. Claro. Pero los budistas hablan de tiempos, una cantidad de días, una cantidad de tiempo específico. Según tu experiencia, todos vivimos el mismo proceso, hay una cantidad específica de tiempo entre que te mueres y que llegas a esos distintos niveles. En el universo no existe la rigidez. Eso está en las cabezas de nosotros. No hay nada más rígido y que cause tanto problema como nuestra cabeza en todo el universo. El universo no se rige así de una manera tan regla, ¿no? Tan norma.
todo es relativo, todo va a depender de la energía de cada uno. Entonces, por eso que hay gente que cumple su ciclo acá, se muere, ¿no es cierto? Hay una aproximación de tiempo donde el alma se tiene que ir deshaciendo un poco de las densidades, porque tampoco es que yo, pum, del último hálito de vida y el tiro partí para el otro lado. No, el alma queda un tiempo, ¿no es cierto?, haciendo como recorridos, como que está depurando de alguna forma esta densidad física. Entonces, se habla de un promedio de 9 días aprox. Eso también cambia, porque como digo, hay almas que no se van y se quedan en las casas habitándola años, de años, de años. O sea, rompieron la regla de los 9 días. ¿Por qué? Porque sus cabezas estaban, ¿no es cierto?, con otro tipo de densidades que todavía se niega. Hay gente que no se da cuenta que se muere. Hay gente que se niega a irse. Hay gente que tiene miedo de irse. Hay gente que nos da la mano, como digo yo, a estas almas que vienen a buscarlo. Y bueno, y hay que dejarlo, ¿no? Es su proceso. Entonces, nada es rígido, o sea, yo no puedo hablar, yo he escuchado que el budismo habla de 108 reencarnaciones aquí en la Tierra, eso también es relativo, no es una regla porque cada persona aprende en ritmos distintos, lo mismo se da al otro lado, hay gente que puede estar mucho tiempo más en el plano antes de reencarnar y hay otros que reencarnan más rápido. No hay cosas así tan rígidas, todo va a depender de la energía, del proceso de cada alma. Y estas son unas preguntas que nos hicieron el otro día. Cuando te mueres, o cuando yo me muera, o cuando nosotros muramos, él parece estas conclusiones de verbo. Bueno, y cuando todos estemos muertos, eh, vamos a pensar, vamos a tener ese proceso racional del pensamiento, vamos a tener emociones, sentimientos. ¿Cómo No, experimentamos el al estado, otro la vida? lado, al otro lado se produce un desprendimiento de distintos cuerpos que tenemos, que somos, ¿sí? Somos un cuerpo primero álmico, ¿cierto? Primero es el alma y luego va tomando, es como que me voy poniendo distintas chaquetas de lo más liviano a lo más denso hasta que es el cuerpo con el que tengo que tomar para poder existir en este plano. Entonces, hay distintos tipos de cuerpos, distintas sutilidad, por así decirlo, de menor sutilidad a mayor densidad. Entonces, dentro de eso, ¿no es cierto?, el mental es el último cuerpo que tomo antes del físico. Son los dos más densos. El pensamiento es algo que se disuelve, el cuerpo mental se disuelve al otro lado en tu proceso, pero se tiene que vivir el proceso. Por eso, entre más carga mental, con más carga mental viva una persona, contra más juicios, prejuicios, estructuras tenga, el proceso va a ser más largo. Va a ser más largo porque lleva una cabeza de este porte, ¿no? Hay gente que vive con una cabeza de este porte. La cabeza se le ve normal, pero cuando tú le sientes la energía, uno dice, wow, ¿cómo puedes vivir con esa cabeza? La persona no entiende nada, porque la cabeza la ha tenido siempre así, entonces no tiene una forma de comparar con una cabeza distinta, no ha estado en otra cabeza, pero encuentra que no, si yo vivo súper bien, si yo estoy súper relajado todo el día, vivo feliz, digo yo, sí, claro. Súper feliz con esa tremenda cabeza llena de preocupaciones. Bueno, eso se va disolviendo en ese proceso, después se van disolviendo las emociones, después se va disolviendo cada cuerpo, hasta que tú llegas a un estado, ¿cierto?, de conciencia pura. Tú al otro lado no piensas, tú al otro lado eres conciencia, que no es lo mismo, porque el pensamiento es una actividad del cerebro, la conciencia tiene que ver con tu cuerpo álmico, con lo que eres, con tu esencia. La conciencia es un atributo del alma y tú eres alma. Entonces, tú al otro lado no es que pienses, eres conciencia, que es distinto, muy distinto. Hay una diferencia abismal. Entonces el pensamiento se disuelve, se tiene que disolver. No puedes llevarte estas ideas de acá. Más cuando eres demasiado estructurado, cuando estás todavía pegado en tanta rigidez y en tanta estructura. Eso se disuelve. Allá no se piensa, allá simplemente se es.
sería bueno si pudieras contar brevemente el caso de don Alfonso. ¿Te recuerdas de don Alfonso? No quiero dar apellidos porque ¿El que se de don Al- fue, el que se fue al extranjero? que- claro, que se fue al extranjero, que su proceso después de la muerte, ¿te acuerdas que conversábamos? El proceso de dejar su mente porque nunca se conectó con las emociones en la vida, eso es muy interesante. ¿Puedes contarnos un poquito, en resumen? Bueno, sí, este fue un señor que yo no lo conocí en vida. Bueno, casi ninguno de los que yo contactos los he conocido. Solo las personas de mi familia. Y aún así, conocí a mi abuelo por contacto, no en vida. Eh, y este señor también, no lo conocí, pero en algún minuto apareció a darme un mensaje para alguien que yo conocía. A veces ni siquiera conozco a la persona destinataria del mensaje, pero luego me doy cuenta que esa persona tiene un nexo con otro, con otro, con otro, es una cadena de nexos y yo digo, claro, ellos lo tienen clarito arriba. Si ellos tienen una panorámica de todo, entonces ellos saben que de alguna forma yo voy a llegar al destinatario. Y bueno, y él aparece, ¿no es cierto?, en un minuto, porque necesitaba sacarse esta carga que llevaba en su alma de alguna forma, ¿no es cierto?, en su cuerpo emocional. Él era un señor que siempre se enfocó en el tema de la mente. Para él, una persona capa era una persona que cultivaba todo lo que tenía que ver con la mente. Entonces este señor era una persona muy culta, leía mucho, leía Leía demasiado. muchísimo, y es alguien que dentro de esa mentalidad lo único que quería era encontrar la forma de ser exitoso. Entonces por eso que él leía y se instruía. Él sentía que quería ser como, quería destacarse en toda esta actividad, ¿no es cierto?, mental. Entonces él buscaba el trabajo como ideal para que de alguna forma, eso es muy juego de la mente, demostrar. Él quería demostrarse alguien muy capaz. La mente, el pensamiento, ¿no es cierto?, con sus trampas que tiene de ego, siempre nos está pidiendo que demostremos. Bueno, él cayó en esa trampa. No tenía que demostrar nada, simplemente tenía que ser el padre que era con sus hijos. Bueno, él cayó en este juego porque claramente la mente era con lo que se conectaba. Entonces él dejó de ver muchas cosas en eso. Y una de las cosas que dejó de ver era que esto de andar buscando ser alguien exitoso o alguien importante o tener un cargo, ¿no es cierto?, que lo llevara como a tener una buena vida y todo, era algo de él. Entonces él pensaba que con eso sus hijos se iban a sentir orgullosos. Los hijos, los niños no piden eso, ¿no? Un niño no anda buscando sentirse orgulloso del papá. El niño se siente orgulloso porque es su padre, punto. No tiene que estar demostrando nada. Bueno, pero es la mente. Y él, ¿cierto?, en este afán, decide irse al extranjero a buscar como un mejor futuro. Y se fue y dejó a esta madre con estos dos niños. Los niños les hizo mucha falta a su papá. La persona que recibió este mensaje siempre tuvo esa pena porque nunca se crió con su papá. Y este señor anduvo buscando mejor suerte y finalmente las cosas no le salieron como él quería, ¿sí? Pero en su orgullo, de alguna forma, se resistía a volver porque sentía que iba a volver derrotado. Y él no quería volver así. Por lo tanto, insistió. Lo pasó pésimo. Los demás, él con esta situación sentía de alguna forma vergüenza, tal vez frustración, y como él fue en busca de demostrarle a su familia lo que él podía lograr y no le fue resultando, él se fue desconectando, no los llamaba seguido, porque le daba vergüenza que le pregunten cómo estaba y él lo estaba pasando muy mal. La verdad es que con suerte sobrevivía.
sintió que les había fallado. Entonces, él me lo dijo así. No quise hablarles porque sentía que no tenía que decirles. Cuando me pregunten cómo me iba, qué estaba haciendo, no tenía nada de lo que ellos se pudiesen sentir orgullosos. Él seguía con esta idea fija. Bueno, finalmente, ¿no es cierto?, la situación fue cada vez mucho más miserable, y llegó un minuto en que este señor, con toda la preocupación que echaba de menos, que insistía en este afán y que nunca soltó todo eso, finalmente le dio un Alzheimer muy temprano, muy joven. Y ella terminó de perderse y quedó, yo creo, por lo que pude ver y lo que pude sentir con las imágenes que me muestran, yo siento que él quedó casi como un vagabundo en el otro lado, en el país que estaba. Entonces, y claro, y perdido. Pensé que era ya, vivía casi como de la caridad, porque era como el hombre enfermo, ¿no? Y los hijos quedaron siempre, y la esposa quedó con una rabia hacia él, porque lo encontró el hombre más egoísta del mundo, que se mandó a cambiar, que nunca más supe de ti, nunca te hiciste cargo de nada, y ella quedó con una rabia para siempre, que finalmente la terminó enfermando también a ella, porque nunca le perdonó a él que se haya ido, la haya abandonado. Ella lo tomó como un abandono, y los niños también. Los hijos crecieron y nunca más supieron de él, entonces para ellos fue un abandono total, y tenían ese dolor, tenían esa pena y tenían esa rabia, todos, los tres, los dos hijos y ella. Hasta que finalmente la vida lo trae de vuelta cuando tenía, no sé, 70 años, perdido. Lo mandaron unas personas que de alguna forma descubrieron de dónde era, le compraron entre todos el pasaje y lo mandaron de vuelta, pero llegó perdido. Ya no sabía nada. Vino a estar como un par de meses y se murió. Ya no había tiempo en el estado que llegó de explicar ni de reparar nada, porque él ni siquiera conocía a nadie. Bueno, cuando muere, él viene y me habla de toda esta situación, y me habla de cómo la mente juega de tal manera con nosotros, con la impresión, con el éxito, con el buscar cosas. Y él ahora entendía que él no tenía que demostrarle nada a nadie, que simplemente tenía que ser el padre cercano. Los niños querían eso, querían un padre. No un padre exitoso, no un padre famoso, no un padre que demuestre cosas. Los niños lo que quieren es compañía y el amor. Él no lo vio, porque siempre se preocupó de cultivar la parte del intelecto, y la mente se lo comió, literalmente, se lo comió. Entonces me decía, nunca me conecté con el mundo de las emociones, nunca entendí el dolor que provoqué, nunca me di cuenta del dolor que le provoqué a mi mujer, que ella también solamente quería tener un compañero al lado. El resto era cuento mío, que yo me lo creé, yo me lo inventé, yo lo busqué. Entonces, finalmente me dice, fue un mundo que nunca conocí, el de las emociones, por eso que para los ojos de los demás era un egoísta. Y me dice, y ahora lo estoy aprendiendo acá, en este otro lado, y no te imaginas lo que me cuesta. Tengo pequeños chispazos de conexión, pero me desconecto en el minuto. Y esa sensación yo la sentí. Y fue como, wow, es como cuando estás en una energía que no es la tuya y que tiendes a un poco como a protegerte. Estaba aprendiendo eso. Estaba aprendiendo a conectarse ahora con ese mundo de las emociones. Le costaba. Fue hace tiempo. No he vuelto a hablar con él. Yo espero que ya esté en otro estado en su proceso. Pero yo creo que eso refleja muchas cosas de lo que de repente a veces juzgamos a la gente y no sabemos que están viviendo sus propios también procesos, ¿no?, de aprendizaje. Penas que se malinterpretan, dolores. Y por eso a veces las almas necesitan venir necesitan
de alguna forma alguien que los venga a ayudar también a ellos a elevarse para poder sacarse este dolor, esta pena y poder decir lo que quieren decir. Escuchaba un día una persona que decía que los medios de alguna forma son como, hay una leyenda, la leyenda de Caronte, que es griega, ¿no? Los griegos dicen que cuando un alma deja el cuerpo, pasa por un río, va al Hades o Hades, y allá lo espera un barquero que lo tiene que cruzar a este otro lado de este velo, ¿cierto? Y este barquero lo tiene que ayudar a cruzar, pero él cobra, ¿no es cierto?, monedas de oro. O sea que la persona, para darle al barquero que lo ayude a cruzar el otro lado, le tiene que pagar 2 monedas de oro. De ahí viene la tradición de muchas culturas antiguas de que cuando alguien moría le ponían 2 monedas de oro en los ojos, a veces 3, incluso una en la boca. Era para pagar al barquero del lugar de Hades. Bueno, ese barquero, ¿no es cierto?, que pasa las almas y que las ayuda a pasar de alguna forma en este lado del mundo, en el lado terrenal, es un poco el trabajo que hace el medium. Les ayuda también a ellos a seguir ascendiendo, liberándose de estas cosas pendientes que no pudieron decir, que les gustaría decirlas y que lo tienen ahí un poquito atascado a veces. Bueno, vamos a pasar las preguntas que están escritas. Hay hasta ahora, yo no me veo porque estoy leyendo, creo que no me veo. Hay 3 escritas hasta ahora, ¿ya? ¿Me escuchas bien, verdad, Jimena? ¿Y todos los demás? Sí, 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 súper. Ya. Lorena pregunta, dice, ¿qué opinas de esos relatos que han llegado de quienes tienen muerte clínica? Muchas personas coinciden en sus relatos. ¿Podríamos entender que al otro lado de esta vida las cosas son como lo relatan ellos? Lo último, ¿cómo fue? Que podría entender que... Yo no la tengo la pregunta aquí a la vista. Ah, ya. ¿Qué opina de esos relatos que han llegado de quienes tienen muerte clínica? Muchas personas coinciden en sus relatos. ¿Podríamos entender que al otro lado de esta vida las cosas son como lo relatan? Uno nunca debe hacer, yo siempre digo, evita los siempre y los nunca. No hagas una regla de todo. Las cosas son relativas siempre. Hay relatos que pueden ser ciertos y otros relatos que tal vez puede ser producto hasta de la anestesia o de la morfina que puede haber tenido la persona, ¿no? No porque algo fue verdad una vez, va a ser verdad así siempre y cada vez va a ser así. Hay distintos relatos. Yo la verdad es que no he leído muchos relatos, pero lo que sí he escuchado, ¿no es cierto?, que generalmente hay elementos que se repiten, que tienen que ver con la luz, con el túnel, con distintas experiencias. Lo que sí siempre he visto que son experiencias gratas. Yo no podría decir, porque yo nunca he tenido una muerte clínica, ¿sí? Mi paso al otro lado cuando tengo contacto es distinto, porque no tengo que pasar por el túnel, porque si no ya no podría volver acá, si es que existiese ese túnel, ¿cierto? Así que yo no podría decir si hay un túnel o no, porque tal vez también cuando hay ciertas cosas que se repiten, de alguna forma también quedan en el inconsciente colectivo. Entonces la mente crea algo de acuerdo a lo que ha escuchado permanentemente. Por eso yo siempre digo, no te hagas nunca idea de nada. Espera que llegue el momento y vívelo de la mejor forma que puedas, porque la experiencia de otro no siempre ayuda, porque puede ser que al otro lado te quedes esperando el túnel, y a lo mejor nunca fue un túnel. Y te van a venir a dar la mano para ayudarte y tú vas a decir, no, espérate un poquito porque el túnel no está todavía. Entonces, puede ser, puede no ser. Bien, vamos con la siguiente. Dice Dafne, dice,
¿A qué te refieres o a qué se refiere con el nivel de energía del medium? Tú mencionaste eso hace un rato, que los Sí, medium tenían distintos niveles de energía. no solamente los medium, todos tenemos energía, todos, ni siquiera es que tengamos, sino que somos energía. Por lo tanto, cada persona, ¿no es cierto?, está en un nivel distinto. Lo que hablaba adelante con el tema de que cada persona es una realidad diferente, porque cada persona es un centro de energía diferente, de acuerdo a lo que irradia y de acuerdo, ¿no es cierto?, ese campo energético es el resultado de lo que yo soy, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que vivo, de todo, ¿cierto? Mente, cuerpo, emociones. Todo eso forma mi campo energético. Ese campo energético no en todas las personas es de la misma, con la misma vibración. Entonces, cuando las personas se meten en estas experiencias que tienen que ver con planos espirituales, ¿cierto? Según la energía que tenga la persona, o sea, es cosa de ver, si yo ando hoy día, me levanté mal, ando reclamando por todo, por nada y por si acaso, porque todo me cae mal, porque no sé qué, estoy enojada, ya ando ahí con mala onda, ¿no es cierto? Ese día todo me va a salir mal. Esos días que uno dice, mejor no me hubiese levantado hoy, porque fui para allá y allá estaba cerrado cuando nunca cierra y me encontré con este otro que me dio la media lata porque no sé qué, ya todo mal, ¿cierto? No encontré estacionamiento en ninguna parte, me chocaron el auto. Eso no fue por casualidad, eso fue porque ese día andabas en una vibración que empezó, ¿no es cierto?, desde el momento que te levantaste, diciendo que lata, no sé, la vida, ¿no? Que lata el día, que lata que tengo que ir para allá, que todo se te hace una carga. Bueno, conéctate con el pensamiento de carga y la vida te va a traer puras cargas ese día. Entonces, tiene que ver con la energía de cada uno. El tema es que cuando uno se dedica a ser medium o cualquier tipo de trabajos espirituales, eso tiene una importancia mayor porque estoy metiéndome en un mundo de energías absolutamente ahí. Estoy entrando a una dimensión energética donde la energía, ¿no es cierto?, no tiene ya las densidades acá que pueden hacer las cosas más lentas, allá es inmediato, inmediato. Entonces, si yo tengo un trabajo de medium y ando permanentemente reclamando por todo o tengo una visión de las cosas de manera negativa, ando vibrando en baja frecuencia, tengo cosas que no he resuelto, voy a conectar al otro lado con mi par, con mi nivel de energía, ¿sí? Al otro lado y en todo el universo. Yo estoy hablando solamente de esta realidad física y estoy hablando de la realidad donde están las almas. Hay infinitas realidades. Voy a conectar con todas las realidades que estén vibrando en esa misma sintonía, en la misma. Pero en este caso que estamos hablando de la mediunidad, ¿no es cierto? Voy a conectar con un nivel bajo porque yo estoy en un nivel bajo ese día. Y tal vez no ese día, sino que a lo mejor en mi vida y no me he dado cuenta. Y ahí voy a conectar con un alma de baja frecuencia. Y ahí se corre el riesgo de que el medium dé información que no es real y que a la gente no le hace ningún sentido. Es más, a la gente a veces la deja preocupada o la deja triste, porque las energías bajas son engañosas y te pueden decir, no sé, quiero contactar con mi abuelo. Aquí estoy, yo soy el abuelo. Se cuela el tiro. Esas almas que andan ahí vagando están deseosas de agarrar un canal para poder estar acá, porque es acá donde quieren estar, porque en el otro lado no saben estar. No han hecho su proceso. Son almas que quedaron ahí como atascadas, ¿sí? Esas almas que le llaman como almas perdidas. Entonces, en ese minuto, el medium puede creer que efectivamente es el abuelo de la persona que tiene ahí y empieza a dar información. Resulta que la información, en vez de hacer un bien y en vez de haber sido un mensaje de luz, fue un mensaje que dejó con angustia, con pena, con culpas, porque la otra energía se dedica a eso. Está en un bajo nivel de energía y cuando alguien tiene un bajo nivel de energía,
Que sea temporal, bueno, puede ser por un bajón, por una pena, todo, pero una persona que vibra bajo es porque está en un nivel de conciencia bajo y no va a hacer las cosas, no va a ser la persona buena que nosotros esperamos. O sea, un asesino en este plano es un alma que está vibrando bajísimo todavía, que le falta un mundo todavía para poder evolucionar, que seguramente va a ser en muchas vidas más. ¿Sí? Entonces, esas almas también desencarnan. ¿Y dónde quedan? Cuando los niveles de baja de conciencia son tan grandes como la de un asesino en serie, un violador, queda en un mundo también bajo. No pasa al otro lado. La gente piensa que porque alguien se muere el tiro fue santo, ¿no? No hay muerto malo, como dicen. Eso es mentira. La persona sigue siendo la misma. La misma. Nadie se transforma en bueno porque se murió. Después de un proceso, sí. Y no es que se transforme, es que se reencuentra con su esencia, que es distinto. Es que se saca todas esas cosas que lo llevaron a ser una persona de baja frecuencia. Entonces, el medium que no tiene un conocimiento, una preparación previa, que vibra en baja frecuencia y que se dedica a eso, puede tener experiencias, algunas pueden ser acertadas, pero hay otras que hay mucho como probabilidad de error. Por eso que yo siempre digo, el que se mete en planos espirituales, siempre con un guía. Eso es lo ideal. Un guía del otro plano, me refiero. Bien, sigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la actitud? Marcelo pregunta, ¿cuál es la actitud más enriquecedora que uno debe asumir ante la muerte de un ser muy querido? Por ejemplo, la muerte de la pareja o de un hijo. Mira, esta pregunta me gustó muchísimo porque yo creo que con todo lo que hemos hablado, no sé si ha quedado claro que la forma de felicidad siempre va a ser el amor. No hay una energía que provoque más felicidad y plenitud que la del amor. Por lo tanto, cuando una persona deja este plano, si queremos que realmente esté bien, es estar nosotros contentos. Yo sé que cuesta al principio, porque claro, somos humanos, ¿sí? O por lo menos estamos en una experiencia humana. Y es normal que lo extrañemos, es normal que lo echemos de menos, es normal que sintamos ese vacío, ¿sí? Pero yo espero que cambiando un poco este paradigma de la muerte, de algo negativo, se tiende, aquí hay una cosa que también, tengo que decirlo, cuando alguien se muere, ¿qué es lo que dice? Pobrecito. Es como que le pasó algo terrible. Es como que al otro lado, no sé qué le va a pasar, es como que alguien lo está esperando allá y le van a pegar, lo van a hacer sufrir, pobrecito o pobrecita. Pobrecito nada. La persona tiene un estado en ese espacio, en esa dimensión, mejor que cualquiera. Mejor que cualquiera. La muerte debiese ser algo que se celebra, la muerte debiese ser una fiesta. La muerte debiese ser el momento más feliz de saber que alguien se murió, más allá de incluso de las maneras que se murió, porque es otro tema, ¿no? Que si se murió muy joven, que injusta la vida porque se lo llevó tan joven. Es como que causa menos dolor que alguien se muera viejo, que alguien se muera joven. Esos son nuestros patrones aquí mentales. El alma no tiene edad. Por lo tanto, causa más dolor cuando alguien muere atropellado que alguien que se murió dormido. Eso también es una idea nuestra. La persona que muere atropellada, ¿no es cierto? En el momento del impacto ya el alma había salido del cuerpo. No sufrió tanto. El que se muere de una enfermedad
es porque algo tiene que depurar, algo tiene que avanzar antes de irse al otro lado. Es un sufrimiento que de alguna forma la persona lo tiene que vivir porque es el destino que eligió producto de cambios que no hizo antes. La enfermedad siempre es una decisión propia, inconsciente, pero es propia. Entonces, el mejor regalo que le podemos hacer a alguien que se va es estar bien, estar feliz, agradecerle todo el tiempo que pudo estar con nosotros, todo lo que nos dio, todo lo que compartimos, todo lo que yo también pude haberle dado, y una despedida feliz y en paz, porque eso también provoca que muchas almas se queden perdidas, porque se sienten retenidos, sienten que algo tienen todavía pendiente con esa persona. O sea, es cosa de llevarlo aquí a este plano. Si alguien se va de vacaciones y me dice, ¿sabes que me voy de vacaciones? No, no te vayas, por favor, no, no me dejes aquí, que allá. La persona se va a ir feliz a vivir su paseo de vacaciones, se va a ir con una culpa tremenda, se va a ir con un dolor terrible, se va a sentir que está haciendo algo tremendamente cruel. ¿Queremos eso? Si amamos a alguien, lo único que nos importa es que esté bien, no importa que no esté conmigo, eso es el ego, ese es egoísmo. Lloro por mí, yo lloro por mí. Alégrate del que se fue, porque el que se fue está viviendo un estado de luz que tú ni siquiera te lo puedes imaginar. Ni siquiera te lo puedes imaginar. El mejor regalo que tiene una persona es la muerte. Y más aún cuando esa persona no ha sabido vivir la vida. Más aún. Porque aquí ya no tenía nada más que hacer. Aquí la felicidad no la iba a encontrar. Entonces dejemos de ver la muerte como esa cosa que el pobrecito, que ojalá que Dios se apiade de él. Es un proceso, es un proceso. Que ojalá que Dios lo perdone, es un proceso, es conciencia. Que ojalá Dios lo tenga en su reino, ¿dónde más va a estar? ¿En qué otro lugar podría estar? Si no depende de aquí Dios, es cuánto consciente fuiste en tu vida. Tu paso va a ser más rápido por el río este de Hades, como dicen los griegos. Vive la vida y tendrás una buena muerte. Y cuando vives la vida, te das cuenta que ni siquiera tienes que llorar tanto por tus muertos. La vida es cíclica. Cada vez que nos vamos a dormir, de alguna forma morimos. Cada vez que exhalamos, estamos muriendo. Desde lo micro a lo macro. En cada inhalación yo vivo y en cada exhalación yo suelto. La vida se dice que termina en el último hálito, ¿no es cierto?, que doy. Bueno, eso es un ciclo. Igual como el que hago de inspirar y respirar. Es el mismo ciclo que hago cada día que me acuesto. Cuando yo me levanto, renazco. Cuando yo me acuesto, de alguna forma, muero. Estoy en un estado donde yo no estoy en conciencia. ¿Por qué la muerte causa tanto dolor si es cíclico? Si es cíclico. ¿Y si no existe? Entonces, la muerte debiese ser una fiesta. Si cuando amamos, lo único que nos importa es que la persona que amamos esté bien, ¿cierto? Es el verdadero amor. Que esté conmigo, que no esté conmigo, no importa. Está bien, está feliz, estoy feliz. No, es que ahí surge el egoísmo. Es que yo quiero que esté conmigo. Es que él no quería estar contigo, quería estar en otro lado. ¿Tan difícil entender eso? No se escucha nada. Ahora sí, ahora sí.
Ahí está. Dana Tapia dice, yo desde pequeña he visto energías y algunas me buscan diciendo mi nombre. ¿Cómo manejo este tipo de situaciones? Bueno, como digo, hay distintos tipos de energías y hay energías que a veces quedan en las casas porque quedan ahí, ¿no es cierto?, de alguna forma perdidas, aferradas a la vida, aferradas a este plano y no quieren irse. Eso ocurre es muy común, ocurre en muchos lugares, en muchas casas que a veces llegamos a vivir que no tenemos idea, ¿no es cierto?, las historias, y que pueden quedar ahí almas atrapadas. Entonces, si ella dice que dicen su nombre, ¿no es cierto?, uno siempre, la forma de medir de alguna manera cuando una energía es de alta vibración o de baja es que te provoca. Si te provoca miedo, ¿no es cierto?, muy alta vibración no es. Una energía, un alma que viene de alguna forma a visitarte o que te quiere dar algunas señales o algunos regalos, siempre son sutiles sus muestras de cariño. Son a través de olores, a través de una música, sensaciones suaves que no asustan. Entonces, si ella dice que dicen su nombre, es preguntarle cómo sientes eso, ¿no? ¿Cómo lo sientes de una manera brusca? ¿Lo sientes de una manera suave? ¿Lo sientes de una manera sutil? ¿Te asusta? ¿No te asusta? Y si sientes que no es lo que quieres vivir y lo que no te gusta, bueno, pídele, ¿no es cierto?, a la divinidad, a los maestros espirituales, eh, que se lleven a este ser hacia la luz y hablarle. Ahora, si te da miedo, bueno, busca la ayuda entonces de un medium para que vaya a limpiar el lugar. Pero, como digo, si provoca miedo, hay que ayudarlos a irse. Bueno, les decía antes cuando estaba silenciado que quedaban las últimas preguntas, estábamos en la hora, terminábamos, así que leo las dos últimas que quedan. Pero hay una que ya está respondida, que dice, se me fue el chat. Una que dice, ¿cómo puede María Eugenia dice, mi mamá trascendió hace menos de 3 meses, ¿cómo puedo ayudarla a irse en paz? Creo que estuvo respondida con la pregunta que hicieron hace un rato, ¿no? Bueno, hay un pequeño Con el ritual que nombre. se puede hacer cuando uno tiene dudas de cómo está la persona, ¿no es cierto? Puedes buscar una foto de tu madre, prender una vela blanca y hablarle, despedirla y decirle que ella ya agradecerle todo lo que ha hecho por ti, ayudarla a que suelte, si es que es una madre que fue un poquito, ¿no es cierto?, que muy apegada acá, decirle ya estás en otro plano, te espera algo maravilloso, yo voy a estar bien, te agradezco todo lo que has hecho por mí, vamos a estar siempre unidas por el amor, pero tú ya no estás en este lugar y yo necesito que tú vueles para que tú seas feliz y yo también. Eso lo puedes hacer, se hace una sola vez. Gracias, Jimena. Vamos con la última pregunta para que no quede pendiente y dice, Uy, hay todos, hartas. no, hay algunas que son agradecimientos, que también muy agradecido que puedan asistir, que siempre estén con nosotros. La última pregunta dice, ¿todos podemos desarrollar y trabajar para ser canal? Sí, claro. Ser canal tiene que ver con las facultades psíquicas de los seres, ¿no? Eso es parte del cuerpo psíquico. Todos podemos desarrollar capacidades psíquicas y ser canal, claro, también cada persona puede ser canal, pero también está muy
ligado a cuál es tu misión de vida. O sea, si a lo mejor hay alguien que se empeña en ser canal y nunca le funciona, es porque tal vez tu misión de vida es otra, ¿sí? Tal vez no es para que seas un canal. Entonces, el ser canal es algo que tampoco yo siento que se deba buscar tanto, porque en la medida que tú más lo buscas, menos se da, porque de alguna forma la ansiedad también ahí entra como a hacer un poco de interferencia. Yo siento, siempre digo, el camino para lograr todo este tipo de condiciones, de facultades psíquicas, siempre va a ser el autoconocimiento. Nunca yo he recomendado los atajos. No estoy de acuerdo con los cursos de mediumnidad, ni con los talleres de registro akáshico, no estoy de acuerdo con eso. Ni estoy de acuerdo con usos de péndulo, ni con esas cosas. Yo creo que todo es a su tiempo. Primero, conócete. Como decía, ¿no es cierto?, el famoso el oráculo de Delfos en Grecia, en la entrada, tiene puesto una frase, ¿cierto? Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. El Dios que eres lo vas a conocer en la medida que hagas un camino previo, meditación, autoconocimiento, autoobservación. No busques una meta, vive el camino primero. Lo último antes de despedirnos es si puedes aclarar a qué te refieres con que la muerte... Espera, que por aquí está, deja volver a leerlo. Alguien me preguntaba personalmente. Si puedes aclarar que la muerte es lo mejor que puede ocurrir, porque suena amplio. La muerte es lo mejor que puede ocurrir, como dije delante, en un alma que no entendió el sentido de la vida. ¿Sí? Las personas que vivieron una vida sintiendo que todo era una carga, una vida donde nunca solucionaron sus dolores, donde nunca superaron sus temores, sus rabias, sus miedos, todo aquello que nos hace ser humanos, ¿no es cierto? Y que todos cargamos de alguna forma. Aquel que no trabaja en sí mismo y que no se sana, ¿no es cierto?, no va a llevar una vida digna de ser vivida. No va a vivir, va a sobrevivir, ¿sí? Es la persona que va a estar con una depresión, con un ánimo bajo, que le cuesta levantarse, que le cuesta todo, porque la vida le pesa. Esa persona o busca formas de conectarse con la vida, ¿no es cierto?, desde la felicidad, y para eso no es que llegue y se conecte con no es que hoy día voy a ser feliz, no, primero tienes que conocerte y sanarte. La felicidad no llega así porque hoy día se me ocurrió ser feliz. La felicidad es un estado. Ese estado se logra. La felicidad se conquista. Cuando tú logras conquistar esa felicidad, ¿no es cierto?, tú vives la vida. Y ahí, ese paso entre la vida y la muerte es lo mismo. Vas a vivir una buena muerte, por así decirlo. Pero hay personas que no tienen la capacidad de ver nada, que pasan por este mundo y les cuesta ver cosas, porque no tienen las herramientas, porque un ego se los comió y nunca aceptaron que estaban equivocados, en fin, mil cosas, ¿no? Mil cosas, porque no creen en estas cosas espirituales, porque sienten que es para gente volada, porque N cosa, esa persona prefirió quedar en ese estado de sobrevivencia en vez de vivir la vida en plenitud. Para esas personas, la muerte, sin duda, es lo mejor que les puede pasar, porque aquí ya la felicidad no la encontraron. Está difícil que la encuentren, no si no hacen un cambio real. La muerte siempre va a ser algo de qué celebrar y de qué alegrarse, porque más allá de que alguien vivió la vida feliz, al otro lado, desde esa mirada de felicidad, ¿no es cierto?, ese paso de proceso va a ser así, va a llegar al plano de luz absolutamente, ese paraíso que de alguna forma la religión enseña, va a llegar a ese estado de liviandad, de plenitud, de felicidad, de luz, de conciencia, de amor, de unión, de todo, alma. Entonces, como se le mire, la muerte es bella. Siempre y cuando la vida la hayas también convertido en una belleza.
Bueno, muchas gracias Jimena, muchas gracias por participar, por asistir, a los que siempre están, a los que son nuevos también, por darse la oportunidad y darnos la oportunidad a nosotros también. Eh, ya estarán enterados cuándo serán los próximos ciclos de charlas. Para eso Lorena nos ayudó y nos dejó el Instagram ahí en el chat. Está el Facebook, en Instagram es donde nosotros vamos publicando los próximos eventos y ahí van a estar informados e informadas. Recuerden que tenemos nuestro canal donde van a estar esta charla y las dos anteriores, ya hasta las del año pasado, la mayoría. Y también, por si es que quieren contactarnos, varias veces hemos dado nuestro número, por si quieren alguna atención en particular. Bueno, no dijimos para los que son nuevos, Lorena es medium, o sea, perdón, Jimena es medium, canalizadora y terapeuta espiritual, también ve el tarot. Y yo psicólogo e hipnoterapeuta, así que también quieren atenciones individuales, pueden reservar sus horas en la página web o contactarse con nosotros, donde los números de teléfono también están en la página. Y eso, muchas gracias, muy agradecido, que tengan una bonita tarde, les mando un abrazo a cada uno y cada una. Qué bueno también, Jimena, ya que pudiste prender tu luz, porque ya no te veíamos los puros ojos blancos nomás y Tú escuchamos la decías voz un del más alma en allá. pena. Ya. Así que muchas gracias. Y adelante, Jimena, si quieres decir algo. Sí, bueno, yo agradecerle el interés en estos temas y en estar acá, ¿no es cierto?, cada jueves. Y bueno, nada, decirle en relación a este tema que, que el miedo a la muerte no les impida vivir la vida, no sacarse ese miedo a la muerte que provoca tanta, tantos temores, tantas aprensiones, tanta esclavitud que no ni siquiera nos damos cuenta. No piensen en la muerte va a llegar cuando ustedes quieran que llegue, ¿sí? Y la idea es que los encuentre feliz de la vida para poder seguir viviendo al otro lado. Que la continuación de esa felicidad sea al otro lado. Así que temerle a la muerte es desperdiciar energía y dejar de conectarse con esta vida que es maravillosa. Es lo que les puedo decir como mensaje final. Agradecerles a todos y bueno, nos veremos en un nuevo ciclo y que estén muy bien todos. Y un abrazo a cada uno. Gracias. Chao, buenas noches. Ah, Chao. gracias. Chao, gracias. Gracias.